de la humanidad, pues te das cuenta de algo que a lo mejor ustedes no se dan cuenta. El capitalismo es una etapa en el desarrollo de la humanidad. Tuvo un principio, va a tener un fin, así como el feudalismo, así como el esclavismo, así como estas eras, épocas. Y entonces, a lo mejor por eso no nos entendemos. Yo siempre pienso o creo pensar fuera, fuera de la caja, porque si no, si estamos pensando dentro de la caja, pues en realidad solamente estamos repitiendo lo que otros dicen. Entonces, sí, en el capitalismo, todo lo que ustedes dicen, tienen razón, pobrecitos, los pobres, ay, no tienen ingresos. La política tiene la culpa, el peje tiene la culpa de que haya pobres en México, cosas así, ¿no? Salinas, Salinas. Eh, entonces, ahí hay que pensar y leer. Yo los invito a pensar un poco más allá de los límites que les han puesto, porque pues, el Coneval así lo dice, la CEPAL así lo dice, pero ninguno de estos, Piketty así lo dice, pero todos están dentro de la caja. Entonces esto nos impide ver ciertas cosas. Ahí les va mi versión. Igual ya estoy equivocado, güey. Dicen, ahorita se desconectan, este viejo loco, ya se deschavetó, que darle su almodipino. Eh, vivimos en el capitalismo. ¿Qué es lo que hizo el capitalismo? El capitalismo es un sistema social, Marx diría que es un modo de producción, donde se busca que las personas dejen de tener medios de producción propias para que los tenga otro. Uh-huh. Y ahí hay procesos históricos muy interesantes, desde la expropiación de los granjeros hasta la expropiación de saberes de artesanos. Cuando comenzó el capitalismo, y todavía a finales del siglo XIX, eh, los, las personas que inventaron, desarrollaban y reparaban las máquinas de la fuerza motriz de la sociedad inglesa pensaban que no era necesario ir a la escuela, que no era necesario que aprendieran ingeniería. Esas eran tonterías. Ellos eran los hombres de los ingenios que aprendían en la marcha y que desarrollaban sus ingenios ahí donde se necesitara, no en las escuelas, no tenían que estar al pie de la máquina para ver cómo funcionaba, para ver, reparar, saber repararla, saber crear ahí una modificación que la hiciera más productiva, que la hiciera mejor, que la hiciera más grande. Entonces esto era una cosa, por eso posteriormente Inglaterra sufre un retraso porque no había gente capacitada para desarrollar los sistemas. Entonces, bueno, ahí está. Este, entonces hay muchas ideas convencionales, pero esto era lo que le pasaba a las personas. Eh, nuestros abuelos, sus bisabuelos, recuerdan con nostalgia los terrenos, las grandes cosechas y pues, vivían de sus cosechas, vivían del campo y todo lo demás, y bueno, pues eso se acabó. ¿Por qué se acabó? Por esto que nos han dicho que es el desarrollo capitalista. La modernidad, la modernidad, lean algo sobre la modernidad. Yo el otro día estaba pensando sobre la modernidad, y la modernidad deja al hombre prácticamente desnudo frente a las fuerzas de la naturaleza y del mercado.
Entonces, en el mundo capitalista, ¿qué es lo que requieres para vivir mejor? Bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? Pero básicamente lo que necesitas para vivir es recursos, pero ya no tienes recursos. Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Este hombre solo desnudo frente a las fuerzas del mercado y fuerzas de la naturaleza. ¿Qué es lo que tiene? Ha sido despojado de sus medios de producción, ha sido despojado de su tierra, ha sido despojado de su conocimiento. ¿Qué le queda? ¿Qué puede vender? Fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. Lo único que tiene es su fuerza de trabajo para vender en el mercado. Y ahí está. ¿Y qué recibe de esta fuerza de trabajo? De la venta de la fuerza de trabajo, un salario. Entonces el hombre solamente puede vivir de su salario. Hoy, hasta con orgullo lo decimos, la clase media, vivo de mi trabajo. La nobleza del siglo XIX y del XX, buena parte, consideraba indigno que los hombres trabajaran. Por eso los griegos tenían esclavos. ¿Cómo iban a usar las manos para hacer algo? Era indigno. Eran demócratas, pensadores, grandes, pero no podían hacer nada con las manos porque no era digno de su genio. Hoy es un orgullo para ciertas clases y ciertos grupos trabajar. Ujú. Entonces, el trabajo, digo, desde mi particular forma de entender la economía y de explicar los procesos económicos, hoy no sé si ustedes, yo ahora sí que los reto a encontrar un proceso social que sea la amalgama de la sociedad, que le dé sentido a la vida de las personas, que no sea el trabajo. La actividad de las personas es esa, trabajar. Ya no hay estos nobles que se echen todo el día, ni los más hedonistas pueden disfrutar todo el día, hasta eso se aburren. Y del trabajo no te aburres, te cansas, pero no te aburres. Entonces yo los reto, a ver, ahí escríbanle. Es más, si alguien encuentra un proceso social que le dé sentido a la vida de las personas que no sea el trabajo, lo paso con 10. Ya, de aquí al final, con 10. Edwin. Pues yo estaba pensando, por ejemplo, pues varios teóricos o algunos que he escuchado sobre la renta básica universal, hablan sobre pues tener ingresos suficientes a través de igualar los ingresos, y que tú no tengas la necesidad de trabajar. Y la gente pues dice, oye, pues ¿qué debemos hacer? Tu vida ya no va a tener sentido si no sirves para nada. Y pues A ver, espérame, espérame. Para tu carro. ¿Quién dice? O sea, la renta básica universal es como un salario mínimo. Es una extensión del subsidio al desempleo de Keynes. No, no es para que la gente viva, es para que la gente sobreviva. Entonces, aún, y ni siquiera es para la gente, ¿eh? O sea, Keynes nunca le dio a los trabajadores. Keynes le dio al mercado que no dejaran de consumir para que los mercados siguieran funcionando. Ese fue el problema de la crisis del 29, que los mercados dejaron de funcionar. Entonces él no lo hacía por buena voluntad, él lo hacía porque el sistema, la sociedad, el mercado, lo que él consideraba valioso estaba a punto de destruirse. Y si no hacía eso, se iba a destruir. Entonces, la renta universal es más o menos, eso es como un salario mínimo, no te permite ahorrar, no te permite divertirte, no te permite, no sé si te permita ir a la escuela o esas cosas, no, te permite tener una ingesta calórica que te mantenga.
vida. Ya. Pero de todas maneras, alguien tiene que pagar esa renta básica universal. Volvemos al inicio. Todo lo que les digan que es gratis es mentira. Todo cuesta. Todo lo que se va a producir cuesta. Entonces, bueno, ahí hay un elemento. Ujú. Entonces ahí sigue el reto, ¿eh? Ahí está quien lo quiera tomar. Eh, y entonces, la vida en el capital, la vida de las personas como nosotros, porque hay gente que sí tiene medios de producción, pero nosotros no, es trabajar. Entonces, si es trabajar, ¿de dónde obtienes lo que necesitas para vivir? De tu salario, de tu salario, la venta de tu fuerza de trabajo. Entonces, por eso es que el primer componente de esta encuesta, ingreso o gasto de los hogares, son los ingresos por trabajo, ni más ni menos. O sea, esos son los principales. Y posteriormente ya vienen estas tipologías que han visto y que han preguntado como el autoconsumo o las rentas, inclusive una parte de ganancias al capital, pero, pero, principal son los ingresos. Entonces, sí, aquí inclusive podemos, cierra en 2 minutos, 15 minutos y regresamos. Aquí todavía entonces podemos darnos hasta el lujo, si es una situación social que no es casual, no es subjetiva, es muy concreta, no tienes ingresos suficientes para los, lo que requieres para vivir. Esa es la pobreza. Entonces la pobreza tampoco es una consecuencia natural de los procesos sociales. Y esto nos lleva al otro elemento que también lo he dicho muchas veces, que eh, el salario está en contraposición de las ganancias. De hecho, hay una gráfica en este trabajo que así lo refleja. Las ganancias suben, los salarios bajan. Los salarios suben, las ganancias bajan. Hay una relación inversa entre ganancias del capital y salarios del trabajo. Y volvemos a ni siquiera Marx, Adam Smith, porque esto lo dijo Adam Smith, no lo dijo Marx. Hay una contradicción. Y entonces sí, lo que dice Marx es que después va a ser una contradicción de clase entre el trabajo y la burguesía. Pero ahí está y sigue estando. O sea, lo más interesante es que sigue estando la contradicción. Ahora, para los que estén espantados, no los voy a hacer marxistas, no se trata de eso. Es una clase de economía, no vamos a salir de aquí cantando la internacional ni yendo a tomar el Palacio de Invierno. No se asusten, no pasa nada, es simplemente un análisis de un tema. Este tema